Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este evento que va a ser la primera actividad que vamos a desarrollar desde el Rectorado respecto de la conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria. Estuvimos conversando largamente entre unos cuantos que nos ocupamos de la gestión de la universidad respecto de cuáles deberían ser los temas o los ejes que deberíamos abordar con estos 100 años, ¿no? Y la verdad que la pregunta más común, la pregunta que caía así por su peso era ¿qué nos había pasado con estos 100 años, con el transcurso de estos 100 años? ¿Qué sentido tenía la universidad después de estos 100 años? Y hay algo que aprendí en estos últimos días que me hizo pensar mucho también, que no solo tiene que ver la reforma universitaria con las lógicas o las conquistas que tenemos respecto del cogobierno, respecto de la extensión universitaria, respecto de mayor participación política dentro de las universidades. Lo que aprendí en estos últimos días, gracias a algunos foros en los que estuve participando, fue que hay un aspecto muy oculto de la reforma universitaria que no todos los autores dan cuenta y que tienen que ver con el contexto en el que se ha desarrollado la reforma universitaria. La generación de estudiantes de 1918 no fue un grupo de estudiantes que se les ocurrió que la universidad tenía que ser modificada. En realidad ellos estaban trabajando con el movimiento obrero y estaban trabajando también con otras instituciones porque entendían que la universidad sola, aislada, no podía seguir existiendo. Me gustaría entonces poder abrir este festejo de los 100 años de la Reforma recurriendo a nuestra memoria más preciada, sobre todo en los procesos que nos dieron lugar a nosotros, ¿no? La nacionalización de la universidad, tema del que se va a ocupar Norberto Aschini, y más puntualmente la Facultad de Veterinaria, de la que se va a ocupar Sergio, dan cuenta justamente de estos procesos. La universidad nunca estuvo sola y cuando quisimos empezar a proponer otras formas de encuentro, otras formas de participación, de distribución del conocimiento, siempre la universidad estuvo apoyada en las instituciones, algunos las dicen, ¿cómo es que le dicen? Las instituciones vivas, ¿no? Las fuerzas vivas de la localidad. Ese relato de las fuerzas vivas nunca queda expresado en los papeles, queda solamente en la memoria oral. Hoy hay invitados acá en el público, gente que también formó parte de los movimientos en General Pico que concretaron finalmente con la Facultad de Veterinaria. Así que después que hablen los dos compañeros vamos a dar la palabra también a la gente que está en el público y que puedan contar y que puedan relatar cuál fue la experiencia de ellos respecto de estos movimientos. El señor Sokolowski, que era el tercer invitado en esta mesa, que iba a hablar justamente de los procesos de normalización de la universidad posterior de la dictadura, lamenta muchísimo no poder acompañarnos, su salud no se lo permite. Así que, bueno, los dejo en manos entonces de Norberto. La charla, bueno, Verónica me había dicho que vincule la cuestión de los homenajes que hay por el centenario de la Reforma Universitaria con lo que había ocurrido en la universidad, con algún hito de la Universidad de La Pampa. El 15 de junio de 1918 comenzó la Reforma Universitaria en Córdoba, que fue un movimiento estudiantil, político y cultural que cambió las bases de la Universidad Argentina y que se expandió a toda Latinoamérica. Uno de los movimientos de alcance continental más exitosos del siglo XX en Latinoamérica, con una vocación latinoamericanista y antiimperialista, y que consagró los principios de democratización de la enseñanza universitaria, de una universidad laica, gratuita, autónoma, le otorgó carácter científico a la enseñanza universitaria y en lo político consagra el cogobierno en la gestión. Por supuesto, esta tendencia, este activismo estudiantil recorre todo el siglo XX y se va a derramar en las diferentes universidades de diferente manera, pero siempre con la misma fuerza. Hace 10 años me tocó
¿Por qué voy a hablar de la lucha por la nacionalización? Hace 10 años se hizo el libro por los 50 años de la Universidad de La Pampa y me tocó ser el autor de 2 capítulos. Uno, de todo el proceso institucional entre 1973 y 1983, el gobierno peronista y la dictadura militar. El otro, los movimientos estudiantiles y que son centrales en la lucha por la nacionalización. Este es uno de los hitos en los que el movimiento reformista queda plasmado en la historia institucional, en las transformaciones institucionales que tiene la Universidad de La Pampa. Otro es el que iba a hablar el profesor Sokolowski, lástima que no vino, todo el proceso de democratización, de normalización, desde 1984 al 86, después de la dictadura. La Universidad de La Pampa nació en 1958 como una universidad provincial. Para la década del 70 había 3 facultades, económicas, agronomía y estaba humanas, que también tenía una delegación en General Pico y que tiene un departamento, ya para esa época, de exactas y naturales. Para 1971, el gobierno de facto, el del presidente Lanusse, elabora el plan Tacchini, que lo que va a hacer es nacionalizar una serie de universidades que eran regionales, provinciales. La idea era descentralizar, regionalizar y además, entre otros de los objetivos, era también desactivar el movimiento estudiantil de esos años. En ese momento, bueno, había una juventud muy politizada, se estaba saliendo de una dictadura y comenzaba el proceso democrático que iba a llevar a las elecciones de 1973. Había una activación estudiantil muy importante a raíz de todo el movimiento de liberación, de todos los movimientos que recorrían Latinoamérica, y el clima de época de la Revolución Cultural Mundial. La lucha por la nacionalización va a comenzar como una forma de apurar los tiempos, porque entre los debates, entre la documentación que había que presentar, los estudios, se iban pasando los tiempos y venía el gobierno democrático, terminaba el gobierno de la dictadura, todavía no se había nacionalizado y todos pensaban de que eso se iba a frenar. En ese contexto también varias de las universidades de la zona de influencia de La Pampa, como la de Comahue o la de Río Cuarto, ya se habían nacionalizado. Entre los estudiantes, también estaban muchos profesores, veían que había que dar un salto cuantitativo en la universidad provincial y convertirla nacional también por la validez de los títulos, por los fondos que se iban a perder, por el apoyo nacional y porque muchos estudiantes seguramente iban a elegir otras casas de estudio que se estaban nacionalizando en vez de la Universidad de La Pampa. Fue un movimiento, esto va a comenzar, es todo un proceso que comienza en el año 72 y que va a tener su epicentro en la semana de abril, en la primera semana de abril de 1973. El 4 de abril los estudiantes toman el rectorado, tenemos que ver cuál era la coyuntura. Hacía 2 semanas se había votado por presidente y para gobernador, había ganado Cámpora, y en la provincia de La Pampa había segunda vuelta. El 18 de abril se votaba para la segunda vuelta para gobernador, que gana la elección Regazzoli. El 4 de abril, tratando de presionar al gobierno de facto para que se decrete la nacionalización, se toma el rectorado durante una semana y acá vamos a ver todo un movimiento nunca antes visto dentro de la universidad y tal vez en La Pampa por sus alcances. Una semana de tomas del rectorado y después se termina tomando el Colegio Nacional que era una delegación nacional, estaba bajo la órbita de Nación, para presionar aún más al gobierno de facto. Una importante adhesión institucional de colegios secundarios, los colegios secundarios hacen paro, hay marchas, hay adhesiones, en General Pico se vieron varias marchas, varios paros en los colegios secundarios y también se va a ver la importancia de todo este movimiento en la extensión de la lucha,
toda una semana en Santa Rosa que está convulsionada, los debates en cada casa, los alumnos presionando, tomando el rectorado, tomando el Colegio Nacional. Un movimiento popular y genuinamente estudiantil y reformista. Muchos de las agrupaciones estudiantiles que ya habían comenzado a tomar forma terminan por consolidarse con esta lucha. Franja Morada festeja, digamos, un poco con la nacionalización, su conformación en la Universidad de La Pampa. Y lo vamos a ver a ese reformismo en esta lucha. Finalmente el gobierno militar, el 12 de abril, decreta, el decreto 20.275, la nacionalización de la universidad, y a partir de entonces, entre abril y diciembre, que va a haber todo un proceso de intervenciones, de nuevas tomas, vamos a tener todo un año, digamos, de movilización, de debate, de discusión dentro de la universidad, de debate por el cogobierno, de debate por cuáles iban a ser las políticas a aplicar. Durante todo el año 73, hasta que se concreta el traspaso y finalmente se normaliza con un interventor del gobierno nacional. Tenemos que ver que no solamente en esta lucha por la nacionalización se terminan de conformar las agrupaciones estudiantiles, sino que también vamos a tener toda una camada de dirigentes estudiantiles, muchos de ellos que van a ser después detenidos durante la dictadura militar en el marco, digamos, del terrorismo de Estado. Creo que el de la lucha por la nacionalización es un momento que tenemos que recordar como un hito del reformismo dentro de la Universidad de La Pampa. Hay que recordar a la reforma universitaria como una gesta, voy a tomar palabras de la profesora Silvia Crocetti, que está aún vigente y en construcción permanente. Yo agregaría que ese reformismo que se pudo ver en los hitos importantes, como en la lucha por la nacionalización en el 73, en el de la normalización y democratización de la universidad en el 84, el 86, es también hoy una realidad de la Universidad de La Pampa y una política institucional que se sigue implementando. Gracias. La verdad que me sentía un poco intimidado porque yo pertenezco a las ciencias naturales. No sabemos nada de las ciencias sociales. Sin embargo, ella insistió en que nosotros presentáramos un trabajo que hace 20 años atrás habíamos realizado en el marco de una carrera de especialización en ciencias veterinarias que las autoridades de aquel momento habían puesto a nuestra disposición para que los muchos profesionales que nos habíamos incorporado a la planta docente paliáramos los baches que teníamos en formación pedagógica. Fue así como cruzamos una materia que se llamó Política Universitaria, de la cual la memoriosa Verónica Moreno fue la profesora. En aquella oportunidad nosotros presentamos o le propusimos hacer un trabajo que tenía que ver con el contrato fundacional de la facultad en la cual trabajábamos. Fue un trabajo hecho por gente sin experiencia, pero bien intencionado. Y lo que hicimos fue trabajar con documentos como el decreto presidencial de creación de la presidenta Isabel Martínez de Perón, la reglamentación universitaria que autorizaba la creación de la facultad en la ciudad de General Pico, y las crónicas del diario, de las cuales ustedes van a ver algunas que estamos pasando acá en la pantalla. Dicho sea esto, deberíamos ubicarnos en la época acá que nos acaba de presentar el señor Aschini. Había una gran movilización por parte del estudiantado y de la comunidad toda en General Pico,
porque la toma del colegio normal fue apoyada por la comunidad. Y los colegios secundarios, yo en esa época tenía 15 años y recuerdo que nos juntábamos fuera del colegio y que fuimos inclusive al lugar donde estaba la toma del Colegio Nacional, sin entender mucho de lo que estaba pasando, pero bueno, estábamos. En ese contexto, y desde el Centro de Estudiantes de Humanas, surge una idea de convocar a la misma gente que ya había estado movilizada, se llamaban Fuerzas Vivas en aquel momento, para evaluar la posibilidad de crear en General Pico la Facultad de Veterinaria. El diario en ese momento recrea con varias notas, el 21 de agosto del 73, una dice: se promueve un movimiento para que se instale la Facultad de Veterinarias. 2 días después, el 23, la movilización estudiantil pro Facultad de Veterinarias. El 26, en pro de una nueva facultad, fueron constituidos 3 grupos de trabajo. ¿De qué hablaban estos artículos? De primero una asamblea donde participaron, bueno, los alumnos del área de Humanas y sectores de la comunidad, por ejemplo, SICAR, que representa al comercio, el INTA, la Sociedad Rural, el Club de Leones, el Rotary, Interac, empresas de la metalmecánica como Luna y Maracó, muy importantes en esa época. De esa reunión surgen 3 grupos de trabajo, aparentemente, de acuerdo a la crónica, uno de promoción, otro técnico y otro de trabajo. Y se acuerda elevar esta petición al interventor de turno de la universidad. El interventor de turno pone 2 condiciones. Una es que se prepare un documento con la justificación para instalar una facultad de veterinarias y en Pico. Y por otro lado, que iba a ser condición sine qua non que la comunidad de General Pico proveyera los terrenos para la instalación de la facultad. El grupo de trabajo que tuvo que hacer este documento lo elabora y el diario el 3 de septiembre del 73 saca una nota que dice: una asamblea tonificante para el espíritu de la ciudad. Ese documento argumenta la necesidad de instalar una facultad en La Pampa y en particular en Pico, porque había una corriente descentralizadora que ya venía desde los gobiernos de facto de Onganía, Lanusse, inclusive el gobierno del general Perón también la toma. Esto proponía la creación de polos de desarrollo en el interior del país y que la cara más visible de esa política fue el parque industrial que se genera, primero un parque provincial en el año 74 y pasa a ser nacional en el año 78. El ministro Tayana, que era el ministro del general Perón, también adhería a esa política descentralizadora y todos los documentos que van a ver esgrimen eso. Era descentralizar para, digamos, en el marco de la descentralización justificábamos la creación de esta facultad en el interior. Faltaba interesar a las autoridades locales, viaja una delegación a Santa Rosa, gente de la Sociedad Rural Argentina, a principios del mes de septiembre del año 73, y se reúnen con el gobernador Regazzoni y el vicegobernador Marín, lo interesan en este tema. Mientras tanto, los estudiantes que tenían un rol protagónico en esto, se reúnen con la señora del gobernador Regazzoni. Y de acuerdo a la crónica del diario, se apalabran a la señora del gobernador. Sí, sí. Bueno, también los estudiantes consiguen que la Juventud Peronista 20 de septiembre de General Pico emita un comunicado en el marco de la descentralización, abogando por la instalación de la facultad en la ciudad de General Pico. Estamos hablando de septiembre del 73. Hasta marzo del año 74 no hay casi crónicas respecto a este tema. Y los estudiantes prácticamente desaparecen.
de la escena. ¿De qué hablan los diarios en esa época? Del revuelo universitario, un poco lo que contaba acá el profesor. Las universidades estaban intervenidas y de alguna manera el espíritu reformista intentaba lograr una ley que en su máxima alcanzara el cogobierno. Hay disputas, aparece un anteproyecto de ley, los gobiernos no querían ceder el nombramiento de los rectores y se logra un acuerdo para un anteproyecto de ley en donde los rectores serían nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, los rectores nombrarían a los decanos y así sucesivamente. Y se permite un consejo universitario que por primera vez ingresarían, aparentemente, no docentes y, y los alumnos para participar en el cogobierno. En marzo del año 74 se aprueba esta ley universitaria y unos 10 días después ya asume el primer rector normalizador, el licenciado Domínguez, como rector de la Universidad Nacional de La Pampa. En todo este lapso no hay actividad en el diario respecto a la facultad, pero en el mes de mayo visita la provincia el ministro Tayana y en ese momento se reúne el gobernador Marín, la señora Carmen Ferraris, Marta Audicio y el contador Jorge Braulat, que había sido interventor de la universidad. Aparentemente, por lo que dice la crónica, ya se instalaba la decisión política de avalar la creación de la facultad en Pico y el diario La Reforma titula la nota "La Facultad de Veterinarias de Pico será una realidad". En julio muere el general Perón. Asume con posterioridad Isabel Martínez de Perón y su ministro Oscar Ivanisevic, el ministro de Educación. Tengamos en cuenta que la ley universitaria tenía un corte reformista, ya que en última instancia iba a permitir el cogobierno de la universidad, en la medida que se fuera normalizando. Cuando asume Ivanisevic, en su discurso de noviembre del 74, él avala la intervención lisa y llana de las universidades. Y en otra parte del discurso dice que la investigación científica no pertenecía a la universidad, debía realizarse en organizaciones privadas y pone como ejemplo paradigmático al doctor Federico Leluar, que obtiene su premio Nobel investigando la Fundación Campomar, que era una fundación que funcionaba con fondos privados. Se ve acá el corte antirreformista que tenía el ministro Oscar Ivanisevic. Mientras tanto, desde el Colegio de Agrónomos de la ciudad de Santa Rosa comenzaba a haber presiones para que la facultad se instalara en la ciudad de Santa Rosa. Y como todavía los terrenos no se habían conseguido, se estaba tratando de gestionar los terrenos que estaban aquí en la calle 9, que pertenecían a la familia Williamson y no recuerdo ahora, a la familia Mensa. En ese momento, en donde el Colegio de Agrónomos presiona para llevar la facultad a Santa Rosa, el ingeniero Williamson saca una solicitud en el diario de La Reforma argumentando todas las razones por las cuales no debía instalarse la facultad en los terrenos de la calle 9. Había dos problemas: la resistencia de algunos de los propietarios de estos terrenos y, por otro lado, la puja por parte del Colegio de Agrónomos de Santa Rosa para llevarse la facultad a Santa Rosa. Se reinstalaba entonces la vieja disputa entre Pico y Santa Rosa por los bienes de importancia económica y simbólica.
Inmediatamente la Asamblea se reúne para tratar de resolver este problema de los terrenos y presionar a las autoridades locales para que se realice la transferencia. Se dictan los actos de expropiación, la municipalidad obtiene los terrenos y sobre fines de noviembre se firma entre el intendente Torres y el interventor Domínguez la transferencia definitiva de los terrenos a la universidad. El camino estaba allanado, teníamos el aval del ministro Ivanišević para que se hiciera la facultad aquí, teníamos los terrenos, solo había que esperar. Tal es así que el 26 de diciembre del año 1974, Isabel Martínez de Perón firma el decreto por el cual se permitió la creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. De los actores que participaron, los estudiantes obtuvieron la oportunidad de tener una carrera alternativa a la que teníamos acá de la UTN, menos costos en términos de desplazamiento, mayores oportunidades para todos los chicos de Patagonia que podían venir a La Pampa. El comercio a través de SICAR decía que iba a haber un derrame por el dinero que iba a llegar por la universidad, por la facultad que se instalaba aquí, más todos los estudiantes, eso iba a dinamizar el comercio. Sociedad Rural y Federación Agraria, que estaban vinculadas a la producción, iban a tener voces más autorizadas, ya que tendríamos profesores con mucha más experiencia que los profesionales que en ese momento asesoraban a los productores locales. El poder político, que capitalizaba para sí un proyecto, haber facilitado la concreción de un proyecto comunitario que había nacido en esta ciudad. Emergía entonces una facultad que tenía un fuerte corte profesional, abierta, popular, democrática en cuanto al conocimiento y su traslado hacia la comunidad o su integración a su comunidad, a la comunidad de General Pico, y que busca, en el marco del ideario reformista, alcanzar de alguna manera y en algún momento la instancia del cogobierno. Instancia que se ve truncada porque en marzo de 1976 llega el golpe militar y echa por tierra esta posibilidad. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por todo. Va de la mano de los periodos democráticos la democratización de nuestras universidades. Por ejemplo, la Revolución Libertadora fue la que garantizó el cogobierno en las universidades, la Revolución Libertadora, y al mismo tiempo habilitó las universidades privadas. Hoy que vengo de este encuentro regional, lo que uno advierte es un número altísimo de universidades privadas y se discute incluso si es con fines o sin fines de lucro, pero en realidad son universidades privadas, en un pie de igualdad con las universidades nacionales. Esto de lo que estamos hablando, el contenido fuerte social, de cómo hay actores sociales que toman, que pujan, esto no está presente en la discusión de las universidades. Pareciera que es una discusión lavada, ¿no? Lavada en el sentido peor del término, apolítico, cuando en realidad la historia nos está demostrando que el sentido que toman justamente nuestras instituciones es un sentido político. En el relato de Sergio, bueno, hay un montón de cosas que él no dice, ¿no? Justamente por una cuestión de tiempo también. Pero yo quisiera retomar algunas cosas que son muy curiosas. El proyecto de liberación nacional y popular del 74, que unos meses después, con la figura de Ivanišević, se da por tierra. Entonces digo, los contextos, y este contexto, trayendo la reforma para acá, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo resignificar cada una de estas palabras que supuestamente tienen 100 años y que aún no tenemos resuelto? Porque aún no tenemos resuelto ni siquiera
la igualdad en las oportunidades para la educación superior. Bueno, esta era un poco mi reflexión. Muchas gracias entonces a todos por estar acá. Muchas gracias por facilitarnos la institución que es de todos. Nos estaremos viendo seguramente en los próximos festejos, ¿sí? Muchas gracias.